A Dios. Esta mañana vamos a hablar del hombre que no podía oír. Y vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y los versículos del 14 al 18. Dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y Jesús ha estado hablando con los fariseos y los escribas, y ven que sus discípulos no se lavan las manos antes de comer y son criticados por eso. Entonces Jesús tiene que responderles que no es lo que entra, las causas externas, sino lo que sale internamente de nosotros. Y es por eso que ahora vamos a ver esta situación del hombre que no podía oír. En la antigua Grecia, cuando los vendedores ambulantes salían a la calle con sus mercancías, gritaban: ¿qué te falta? Y iban por las calles gritando: ¿qué te falta? La idea era que la gente supiera que ahí andaban ellos y que llevaban mercancía. Y la gente se interesaba por ver qué llevaban. A lo mejor lleva algo que yo necesito y pueda comprarlo. Es probable que tenga ahí algo que me sirve. Y esa era la idea. ¿Qué te falta? Cuando oímos esta pregunta, ¿qué te falta?, vemos que nosotros tenemos ojos, vemos, tenemos oídos y oímos, pero ¿qué nos falta? Si nosotros hiciéramos un inventario honesto de nuestra vida, llegaríamos a la conclusión que estamos satisfechos de lo que estamos haciendo, estamos lo suficientemente cerca de Dios para poder recibir su guía y su fortaleza. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Ha asegurado usted la paz del corazón y de su mente para estar cerca de Dios? Porque estas son cosas invaluables de la vida: la paz del corazón y la paz de la mente. Cuando usted llega a la noche, se acuesta, duerme, y duerme con paz. Duerme en esa situación en donde no le afectan las cosas que haya vivido en la vida. Porque decidir lo que nos falta es el primer paso que damos para asegurar que eso nos hace falta. Hay necesidades que Cristo puede satisfacer. Muchas de estas son externas, físicas, pero también Él puede satisfacer demandas de lo más profundo de nuestro corazón. Jesús es capaz de cambiar nuestro egoísmo, nuestra idolatría, nuestra infidelidad a Dios. El hombre de Marcos 7 carecía de la capacidad física para oír. Tiene oídos, pero no oye. A veces escuchamos nosotros frases como esta:
me está oyendo, pero no me está escuchando. La diferencia, no me escucha. Sí, es como oír llover. Esta capacidad es importante para con Jesús, porque se trata de una capacidad espiritual. Sufrimos una especie de lo que llamamos sordera espiritual. ¿Y qué es la sordera espiritual? Lo describe Isaías en el capítulo 42 y el versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿O quién es tan sordo como mi mensajero que yo envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz y tan ciego como el siervo de Yahvé? La vista, tenemos los ojos abiertos, estamos viendo, pero no vemos al pobre que tiene hambre. Tenemos los ojos abiertos, pero no vemos la injusticia. Y por eso el Señor les dice, ustedes tienen ojos, pero no ven. Oyen, pero no están escuchando. Un hombre sordo es una persona limitada enormemente. ¿Qué problemas trae? Tal vez no en nuestro tiempo, pero sí en aquel tiempo en donde el lenguaje de señas y otros aspectos técnicos existían. Pensemos ahora qué tecnología podía ayudar al mensajero espiritualmente sordo. ¿Qué lo puede ayudar? Si nosotros estamos sordos, no escuchamos a Dios. Este ha sido enviado al pueblo, este mensajero, pero resulta que está sumido en el libertinaje y en el pecado. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vamos a tener falsos maestros. O sea, son gentes que oyen pero no están escuchando a Dios. Hablan por sí mismos. Ese es el sordo espiritual. Había conocido la luz del Evangelio y por lo tanto debería reflejar esa luz. Pero lamentablemente estaba sordo y no podía escuchar a Dios. Así es que, ¿qué pasa con eso? No se puede llevar el mensaje verdadero a la iglesia cuando se está haciendo sordo a Dios. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, dice el Señor en Jeremías 23:1. Hay un castigo por no escuchar. Hay gente que no escucha, tiene oídos, pero no escucha. Dios traerá alivio a su iglesia, levantando discípulos suyos que tengan oídos y que abran los oídos. Ese es el discípulo que Dios quiere, que tenga abierto su oído a la voz de Dios. Ellos oirán y van a alimentar a las ovejas con la verdad hasta conducirlas a la tierra prometida. Porque si estamos enseñando otras cosas, entonces estamos equivocando el camino. Porque la audición y el equilibrio son las dos funciones principales del oído. Fíjense ustedes bien. El equilibrio. Sí, nosotros mantenemos un equilibrio, nos paramos y no nos caemos porque mantenemos ese equilibrio. ¿Y quién da ese equilibrio? Veamos. Los oídos del ser humano, además de detectar sonidos, esto lo saqué de Acceso a la Medicina, y
dice que los oídos, además de detectar los sonidos, también intervienen en la conservación del equilibrio, el equilibrio corporal, o sea, del cuerpo. Los receptores para las dos modalidades sensitivas, o sea, la audición y el equilibrio. Cuando usted oye a Dios, camina en rectitud, camina en equilibrio. Y estos están alojados en el oído externo, el oído medio y la cóclea del oído interno, así se llama, la cóclea del oído interno, se ocupan de la audición. Ustedes me están escuchando precisamente por esa parte del oído interno que hace este sonido que sea audible a usted. Hay unos conductos semicirculares en la parte interna del oído que son llamados el utrículo y el século, que están muy adentro, que intervienen para mantener el equilibrio de la persona. Cuando eso falla, es probable que se pierda el equilibrio. Por eso un golpe en la cabeza, cerca del oído, derriba a cualquier persona. Entonces, cuando el hombre es capaz de escuchar la voz de Dios, él va ordenando los pasos nuestros. ¿Por qué? Porque ha mantenido el equilibrio. Se mantiene en equilibrio la voz de Dios. En el Salmo 37:23 dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Mire qué equilibrio más tremendo el que ejerce Dios sobre la vida nuestra. Nos hace caminar sobre nuestras alturas, dice Habacuc, allá en el capítulo 3:19, caminando con esa rigidez y con esa estricticidad que demanda la palabra de Dios. Si tenemos oídos espirituales, estos van a mantener nuestro equilibrio y son auxiliares para no caer en la trampa del enemigo. Porque si escuchamos a otra voz, nos está separando de escuchar la verdadera voz de Cristo. Los sordos espirituales y malvados suelen caer en trampas y lazos porque no hay una voz divina que los guíe. Dice así en Job 18:8, porque con sus propios pies se echa en una red y camina en un lazo. Va a andar siempre en problemas. No le va a alcanzar el tiempo, no le va a alcanzar el dinero, siempre va a estar en dificultades, anda caminando sin un sentido. Pero cuando oigamos la voz de Dios, nuestra actitud va a ser diferente. Guárdame de las trampas que me han tendido y de los lazos de los obreros de la iniquidad. Que los malvados caigan en sus propias redes mientras yo escapo, dice el Salmo 141, 9 y 10. Existe un oído espiritual por el cual oímos cuando el Espíritu habla y que nos llega internamente. Cuando el Espíritu Santo nos habla es internamente. Bien. Son bienaventurados los que tienen un oído el cual el Señor se los ha purificado, lo ha limpiado y abierto para que pueda oír la palabra divina, la palabra de Dios, cuando Dios se quiere comunicar con usted. Pero no existe una bendición para el cristiano cuyos oídos espirituales están sordos. No hay una bendición.
Es una tragedia grande para el hombre el no poder escuchar a Dios, el ser sordo. ¿Mire? Porque pierde esa señal del cielo. Está perdiendo el comunicarse con Dios. Porque Dios es un comunicador. Porque Él dice aquí en Apocalipsis 3:20, ¿recuerdan ustedes? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apela a él a que no estemos sordos espirituales. Está tocando la puerta y dice que si alguien oye mi voz, es enfático, si alguien oye mi voz, él va a entrar y va a cenar con él. Él comunica su plan para que el creyente pueda dar su próximo paso en la vida. ¿Qué va a pasar? Voy a caminar, sí, con seguridad. No tengo miedo de caerme. El niño cuando empieza a caminar, porque ahorita ese niño nomás escucha, pero no entiende. Para él es un ruido, nomás todo lo que le decimos, y por muy bonito que usted le quiera hablar, no le va a entender. Solo oye ruido, no entiende. Ese es el sordo espiritual también para Dios. Él da instrucciones divinas, imagínese usted. Dios dando instrucciones divinas para que podamos saber qué camino vamos a tomar. Pero si usted no escucha el plan de Dios, no va a saber para dónde va a ir. Ciertamente, el Señor Dios no hará nada, sino que revela su secreto a sus siervos, los profetas. Y usted es un profeta. Es un portador de la palabra de Dios. La lleva a sus familias, a sus hijos, al vecino, a todos. Amós 3:7. Ese es un sermón de James Divina que dice esto. Porque si realmente nosotros queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque esto profundiza nuestra relación con Dios. Yo voy a estar atento a la voz de Dios, pero si no lo escucho, ¿cómo le voy a escuchar? Si no estoy leyendo la Escritura diariamente, si no oro diariamente, que es la comunicación con Dios, voy a perder ese camino. Y nosotros debemos aprender el camino a vivir, aprendiendo a vivir según la ley de Dios. Si se destruyen los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Dice el Salmo 11:3. Si se destruye esa comunicación con Dios, ¿qué puede hacer el hombre justo? ¿Se ha puesto usted a pensar cómo podemos servir a Dios si somos sordos espirituales? Si no entiendo lo que Dios me ha dicho. Porque nuestro caminar con Dios debe de estar basado en la santidad. Y cuando usted escucha a Dios, va camino a la santidad. Cuando oigamos claramente la voz de Dios, Él nos va a apartar de las cosas del mundo. Cuando usted está escuchando a Dios, se aparta del mundo y va a centrar su atención en Él. Entonces iba a atender usted lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice ahí en 1 Pedro 1:15. Mire qué importante es esto. Como Él es santo, nosotros también vamos a ser santos.
porque estamos escuchando la voz que nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esa actitud, ¿cómo puedo llegar a obtener esa relación con Dios? Porque la manera en que nosotros vivimos es muy importante, porque tenemos una gran responsabilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted no puede vivir como usted quiere, sino que tiene que vivir de acuerdo a las circunstancias que Dios dicta. Porque existe un momento en donde nos vamos a tener que presentar ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todas nuestras acciones, de todo lo que usted piensa, de todo lo que usted hace, o cómo obedece a Dios. ¿Se ha preguntado usted, ¿le estoy obedeciendo a Dios? Es por eso que los que afirmamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, debemos vivir según su palabra, vivir lo que Él quiere que vivamos. Estamos bajo la ley espiritual de nuestro Señor Jesucristo, ya no por rituales, nada de eso. Estamos bajo la ley espiritual de nuestro Señor Jesucristo, quien está viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, porque ustedes son templo del Espíritu Santo. Por tanto, debemos procurar obedecerlo en todo aspecto de nuestra vida. Todo lo que hagamos es en obediencia a Dios. Entonces es cuando usted le escucha a Dios, es cuando Él lo va a equipar a usted. Por eso que hay personas que dicen, pero mire, si yo no sé nada de esto, yo no sé, nunca he ido a un seminario, no sé la palabra de Dios, pero Dios lo está equipando, Dios le pone las condiciones. Miren, las personas ya pueden recibir las clases de un maestro y ver lo que es la iglesia, ver lo que demanda la iglesia de usted y lo que la iglesia le puede ofrecer a usted. Y así nos vamos a ver fortalecidos y guiados a tomar decisiones de acuerdo a la propia voluntad de Dios. Solamente así. La santidad es un estado por el cual Dios nos manda a que vivamos así. Después de la salvación, la santidad. ¿Se ha separado usted del mundo? ¿O sigue viviendo en el mundo? Porque eso es escuchar a Dios. Porque Él quiere que usted rija su vida de acuerdo a sus normas, tal como están escritas en su palabra. Así quiere Él que vivamos, en obediencia a Él. Porque la norma de Dios es la misma que siempre ha existido por todo el tiempo. Sin santidad, ningún hombre va a poder ver al Señor. Aquí en Hebreos 12:14 dice, seguir aquí sin santidad, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo, dice 1 Pedro 1:16. Esa es la importancia de tener los oídos abiertos a la palabra de Dios, ser obedientes a Él. Y eso implica disciplina. Nosotros somos disciplinados, debemos tener disciplina en todo, porque si no vamos a fracasar.
El hombre es un hombre hecho a base de disciplina. Todo lo que hace, lo hace de acuerdo a ciertos principios. Estar conectados a la verdadera fuente que es Dios. A eso lo lleva esta disciplina. Este blog de James Dina dice que siempre debemos estar conectados a Dios, que es la fuente de todo en el cielo y en la tierra. Él tiene, Dios, mensajes para cada uno de sus hijos a través de distintos ministerios de la iglesia, a través de distintos líderes. Pero si ellos no escuchan su voz, eso va a afectar la funcionalidad de la iglesia. Y usted como padre va a afectar la dirección de su familia. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y no hacemos oídos sordos a sus instrucciones, dice que todos vamos a estar bien alimentados. Así dice en 1 Pedro 5, 2 al 4. 1 Pedro 5, 2 al 4. Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y mira, hermano, lo más seguro es que seremos bendecidos cuando esperemos y confiemos en Dios. Hay bendición, porque Él es nuestra única fuente de contacto divino. Y si nosotros le obedecemos a Él, vamos a obtener santidad. Y eso va a traer bendición. Que no va a haber problemas, sí, va a haber problemas, pero van a ser solucionables, porque Él es mayor que ese problema y Él puede arreglarlo. Seremos como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto al río y que no verá cuando llegue el calor, sino que sus hojas estarán verdes y no tendrá cuidado en el año de la sequía, ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8. Eso es lo importante. Eso es lo bueno en esta relación con Dios. Lo que deja el poder escucharle. De otra manera, ¿con qué criterio se va a entregar la palabra de Dios a la iglesia? No podemos dar oídos sordos a la palabra de Dios. Usted la está escuchando en este momento y la va a tener que practicar a través de toda la semana. Le queda de tarea practicarlo toda la semana. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. O sea que lo que habló Dios ahora en esta mañana, ¿quién se lo va a estar recordando en el medio de la semana? El Espíritu Santo, cuando usted lo escuche. Pero si usted no lo escuche, saliendo de aquí, ya se le olvidó el sermón. Ya se le olvidó lo que Dios estaba diciéndole a usted. Hagamos de Él, de Dios, nuestra fuente y dependamos de Él para obtener mensajes en tiempo real. Para todo creyente, un mensaje real. El Espíritu Santo nos va a dar directamente del cielo su mensaje. Dios está hablando y usted va a poder escucharlo. Y esa va a ser revelada a los hijos de Dios aquí en la tierra. En Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová
de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Una de las maneras de conectarse a la fuente de poder, que es Dios, es con la oración. Las personas que no oran tienen problemas espirituales. Mire qué pasó cuando los discípulos regresaron de su reunión en el Sanedrín. Toda la asamblea, o sea, toda la iglesia se puso en oración. ¿Y qué pasó? En Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mientras oraban juntos en una misma idea, el Espíritu Santo se movió sobre ellos y los llenó. Mire, los llena con su presencia. Y no solamente los llena con su presencia, sino que con todo su poder. Dios honra las oraciones de la iglesia cuando se reúnen como uno solo y están orando por el bien común, orando por los demás. Pero ¿será que algo nos impide seguir la voluntad de Dios? ¿Algo le detiene a usted a no escuchar a Dios? ¿Algo le impide seguir a usted la voluntad de Dios? Pregúntese usted. ¿Está usted dispuesto a entregarse a Cristo para escuchar y tener el poder del Espíritu Santo en su vida? Porque ahora es el momento. Ahora es el día de salvación. Ahora es cuando usted puede acercarse a Cristo. Y nos va a dar un poder para vivir una vida saludable. Una vida llena del poder de Cristo. Porque de la otra manera, separados de Él, ¿qué va a pasar? No vamos a ser capaces de hacer nada que valga la pena, sino que haremos cosas malas. Y si usted todavía no se ha conectado a la palabra de Dios para obedecerla, lo invitamos a que lo haga ahora, para que no tome decisiones que le van a afectar su manera de pensar, que le van a afectar en su vida. Lo invitamos a que ahora, hoy mismo, tome la decisión de vivir completamente conectado por Dios. Acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal. Le estamos pidiendo a usted aquí
Y si todavía hay alguien que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, lo haga. Pero usted, en la comodidad de su hogar, todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, lo invitamos a que lo haga ahora. Es fácil. Usted solo decide creer en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le da.